Muy buenos días para todos. Mi nombre es Elizabeth Martínez y en esta mañana vamos a estar desarrollando las nociones básicas del impuesto a la renta empresarial en su categoría régimen general. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a iniciar nuestra presentación y al final vamos a estar leyendo algunas de las consultas que vayan teniendo. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es el IRE en este caso. En el artículo primero de la Ley 6380 del 2019, establece que es un impuesto que grava las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya. Eso es lo más importante. Todo lo que sea un beneficio que tengamos y que sea de Paraguay. Que provenga de todo tipo de actividad económica, primaria, secundaria y terciaria, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales y también de servicios. Pero cuando hablamos de servicios, tenemos que tener en cuenta que están excluidas las gravadas por el IRP. Entonces, este impuesto a la renta empresarial es lo que vemos, siempre recordamos con el IRASIS, ¿verdad? O el IRPC. En este caso se unieron todos estos impuestos anteriores en uno solo que es el impuesto a la renta empresarial, en donde se declara todo lo relacionado al servicio o a la actividad agropecuaria, a la actividad comercial e industrial que tenga el contribuyente. Esto, como les mencioné, está en el artículo primero de la ley. Y vemos acá ahora qué es el IRE general. Primero hablamos de lo que es el IRE en todas sus categorías y ahora nos vamos a enfocar específicamente al IRE general. Este régimen es para aquellas empresas que realizan actividades gravadas por este IRE cuando sus ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sea superior a 2.000 millones de guaraníes. Entonces, si yo me estoy dedicando a algunas de las actividades mencionadas anteriormente, la actividad agropecuaria, industrial, comercial, entonces, si mis ingresos superan los 2.000 millones, yo debo inscribirme al IRE régimen general. Esto está establecido en el artículo 26 de nuestra propia ley, donde menciona entonces el monto para estar dentro del régimen, ¿verdad? Superar 2.000 millones de guaraníes. Es opcional. Si yo, por ejemplo, inicio ya mis actividades y quiero inscribirme al IRE general, puedo inscribirme porque creo que en el año voy a superar los 2.000 millones de guaraníes. ¿Y quiénes son o quiénes deben ser contribuyentes de este impuesto? En realidad son contribuyentes de este impuesto todas las sociedades. Todas las sociedades, sean una SA, una SAE, SAECA, SRL, sociedades en comandita simple y por acciones, asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales. Según el artículo 2 de nuestra ley, están obligados a estar dentro de este régimen general. También están los consorcios de obras públicas. Aquí es donde se hace digamos, una aclaración. Cuando hablamos de consorcio, habla de obras públicas. También las sucursales, agencias o aquellos que tienen establecimientos permanentes de entidades extranjeras aquí en nuestro país. Están las estructuras jurídicas transparentes, están las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, ¿verdad? Aquí están todo lo que serían los contribuyentes según este artículo 2 de la ley. Dentro de esta disposición legal también se menciona que las empresas unipersonales pueden optar por estar dentro de lo que es este impuesto a la renta empresarial en su categoría IRE general. Justamente en el artículo, vamos a ver, artículo 28 de nuestra ley, menciona que para aquellas empresas unipersonales que inicien sus actividades podrán optar por tributar de acuerdo a los regímenes que tenemos dentro del IRE. Pero si optan por el régimen general, está bien, no hay problema. Pero supongamos que yo opté como empresa unipersonal a estar en el IRE simple. ¿Qué es lo que sucede? Si yo como empresa unipersonal supero los 2.000 millones, tengo que pasar ya al IRE general.
O si es que me dedico a la importación y a la exportación, sí o sí también tengo que estar dentro del IRE general. Eso es importante también mencionar. También están las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica o sin ella, que no se mencionaron anteriormente. Estuvimos viendo entonces que el impuesto a la renta empresarial en su categoría del régimen general tiene los contribuyentes que hemos citado según el artículo 2 de la ley, que serían las empresas unipersonales, las distintas sociedades que sí o sí ya deben estar dentro de este régimen, y las entidades públicas y privadas en general. También mencionamos una figura que es la de la estructura jurídica transparente, ¿verdad? Esta estructura jurídica transparente, según el artículo 4 de nuestra ley tributaria, son aquellas se utiliza como un instrumento, como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Estas EJT, estructuras jurídicas transparentes, tienen un efecto fiscal neutro. Eso establece nuestra reglamentación. Estas estructuras no son sociedades ni adoptan una personalidad jurídica para su existencia. Eso pueden verlo ustedes en el artículo 4 de la propia ley, ¿verdad? Y vemos también aquí, dentro de lo que es esta estructura jurídica transparente, EJT, quiénes o qué tipo de operaciones realizan y cuáles son los instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas, ¿verdad? Vemos que están los negocios fiduciarios. Hay una ley que habla de esto, que es la ley 921 del 96, que establece que pueden ser objeto del negocio fiduciario toda clase de bienes o derechos cuya entrega no esté prohibida por ley. Se define como concepto que el negocio fiduciario se configura cuando una persona llamada fiduciante, fideicomitente o constituyente entrega a otra llamada fiduciaria uno o más bienes especificados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos con el propósito de que los administre o enajene y cumpla una determinada finalidad, bien sea en provecho de aquella misma o de un tercero llamado fideicomisario o beneficiario, ¿verdad? Estos serían los negocios fiduciarios. Están también los fondos patrimoniales de inversión. Cuando hablamos de estos fondos patrimoniales de inversión, de acuerdo, hay una ley también que es la ley 5.452 del 2015, que en su artículo 2 habla de los fondos patrimoniales de inversión, que son aquellos que se forman con recursos monetarios de personas físicas o jurídicas y que son captados por sociedades especializadas exclusivamente en la administración de los mismos, para ser invertidos en la forma que se dispone en esta ley por cuenta y riesgo de los partícipes. Y por el otro lado también tenemos los que son las uniones temporales originadas en contrato de riesgo compartido. Cuando hablamos de lo que sería estos contratos de riesgo compartido, las uniones temporales, nos enfocamos a los consorcios. En este caso, consorcios que no sean de obras públicas y contrato societario rural, ¿verdad? Todo esto ustedes van a poder leerlo, volver a ver también dentro del artículo 4 de la ley y el artículo 10 y 12 del decreto 3182 del 2019 y el decreto 3768 de 2020 en el artículo 11 que modifica ciertos artículos de la 3182. Bueno, viendo ya quiénes pueden ser contribuyentes del IRE general, vemos aquí cómo uno debe inscribirse o si ya tiene, por ejemplo, RUT y está en el IRE simple, pero va a pasar al IRE general porque realiza importación, exportación o porque sus ingresos superaron los 2.000 millones de guaraníes. Si es que ya tienen RUT, van a hacer una actualización de datos a través de la clave de acceso y ahí van a incorporar la obligación del IRE general, cuyo código es el 700. Si todavía no tienen RUT,
lo que van a hacer es inscribirse a través de la página web de la SED, llenar el formulario para la inscripción. A esa inscripción deben adjuntar el escaneado de su cédula de identidad y también deben sacarse una foto, como una selfie, mostrando la parte de adelante de su cédula y adjuntar también eso a la solicitud. Ustedes envían su solicitud, la SED en un plazo de 3 días hábiles va a responderles al correo declarado si la solicitud si está todo bien, ¿verdad? Si es que ya está todo bien, entonces se le convoca para que se acerque para terminar el trámite de inscripción y de esa manera firmar los documentos para poder obtener la clave de acceso al sistema Marangatú que ustedes mismos van a estar creando. Una vez que ustedes ya estén dentro del IDE general, en este caso, lo que nosotros vemos es que tienen ciertas obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones, verdad? Vemos aquí exigir y entregar comprobantes legales, presentar su declaración jurada a través del sistema Marangatú de manera mensual y de manera anual, lo que sería el IRE y estados financieros. Es decir, por el hecho de tener lo que sería el IRE general, también ya tienen la obligación del IVA. Entonces, el IVA se presenta cada mes y el IRE una vez al año. También acompaña a esto lo que sería el estado financiero, ¿verdad? Y también tienen que, por el hecho de tener lo que es el IVA, también tienen que hacer el registro de sus comprobantes a través del sistema Marangatú. Entonces, el registro de comprobantes a través del sistema Marangatú es una nueva obligación también para los contribuyentes del IRE general por tener IVA. El IVA en realidad es lo que le obliga a hacer ese registro, ¿verdad? Todos le van a estar imputando, en este caso, al IVA. Van a relacionar al IVA. Bueno, acá también vemos lo que sería el pago de anticipos. El pago de anticipos se debe realizar también dentro del IRE general, pero hay ciertas reglas que cumplir para poder hacer eso. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, acá vemos lo que sería la parte de estados financieros. Vamos a ver los vencimientos del estado financiero. Los estados financieros también son conocidos como cuentas anuales, informes financieros o estados contables. Son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado periodo. Este estado financiero se debe presentar, según vemos aquí, tenemos una resolución general número 128 del 2023. Esta resolución general 128 del 2023 establece que lo que se cerró en el ejercicio fiscal 31 de diciembre se estaría presentando en junio del 2023. Entonces, es importante tener en cuenta este vencimiento. Bueno, acá también se puede, dentro del IRE general, se puede realizar ciertas deducciones, se puede restar ciertos pagos que se realicen. Es importante mencionar que esos pagos, para poder ser deducibles, se tiene que tener en cuenta ciertas condiciones. El artículo 14 de nuestra ley menciona cuáles son esas condiciones. Vemos aquí que sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, es decir, tiene que tener relación con la actividad económica que estoy realizando. Aquellos debidamente documentados y en los casos que correspondan, que se hayan efectuado la retención, ¿verdad? Todo tiene que estar siempre con un comprobante legal admitido por la SED, ¿verdad? Si es un comprobante timbrado, una factura, ¿verdad? Que tenga todo lo que sea eso. También están el comprobante de la boleta re simple, eso también es
algo que la SED está aprobando. Los que representan una erogación real, que tiene que ser un pago real en ese ejercicio, en el caso de operaciones con autofactura, que no sea superior al precio del mercado también. Eso también se establece. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ya vimos cuáles son los, como les dije, las condiciones para poder deducir esos gastos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son los gastos deducibles. Entre los gastos deducibles tenemos nosotros aquí lo que sería tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, bienes y derechos, el IVA incluido en las compras de bienes, servicios e importaciones, los gastos generales del negocio, las remuneraciones o contribuciones pagadas al personal prestado en relación de dependencia, las remuneraciones, también habla de lo que serían las remuneraciones o contribuciones pagadas al personal prestados en relación de dependencia que ya les mencioné, el aguinaldo, los beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, las remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las del dueño de una empresa unipersonal, siempre que el prestador del servicio sea contribuyente del IRP o INR. Entonces, esto que yo le estoy citando se encuentra en el artículo 15 de lo que es nuestra propia ley, ley 6380 del 2019. Siguiendo con los gastos, ¿cuáles son los gastos deducibles? Vamos mencionando, ¿verdad? Hablamos aquí de lo que serían los gastos de constitución y organización, las pérdidas extraordinarias debidamente aprobadas, las pérdidas de inventario proveniente de la mortandad del ganado, las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento, las amortizaciones de bienes intangibles, los gastos de movilidad y viático. Vemos también los gastos relacionados a las donaciones a entidades del Estado y otras entidades, las erogaciones en que incurra el contribuyente en fincas colindantes, las erogaciones en concepto de intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica. Todo esto que yo le estoy mencionando son los que están dentro de la propia ley, ¿verdad? Y como vieron, aquí habla también de la parte ya ganadera también, que forma parte de nuestro, digamos, de nuestro impuesto hoy en día, del IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. Bueno, vemos aquí también las limitaciones. Hay ciertos gastos que están limitados. En este caso, la deducibilidad de los gastos estará limitada en su conjunto al 1% del ingreso bruto, dice. 1% del ingreso bruto cuando estos sean los mencionados en el numeral 7, 8, 20, 21 y 22, cuando se trate de compras de contribuyentes del RECIN. ¿Y qué dice en esos puntos o en esos numerales 7, 8, ¿verdad? Por ejemplo, el numeral 7 habla de las remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestadores en relación de dependencia, las remuneraciones porcentuales de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal. Están también lo que sería las donaciones al Estado, los gastos y contribuciones realizadas a favor del personal y las erogaciones en que incurra el contribuyente que explota un establecimiento agropecuario. Es decir, esos gastos que yo le estoy citando de los puntos 7, 8, 20, 21 y 22, al sumar todos esos gastos no tiene que superar el 1% del ingreso bruto para deducir, o mejor dicho, si supera, solamente es deducible hasta el 1% del ingreso bruto, y también a esto se le suma las compras que se realicen de los contribuyentes del IRE re simple, ¿verdad? Eso también es muy importante que tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver también acá. La limitación no aplica a gastos que realicen contribuyentes del IRE régimen general por adquisición de bienes y servicios de un contribuyente del IRE régimen especial, siempre que aquellos hayan sido realizados e ingresado a la retención correspondiente y el contribuyente del IRE régimen especial cumpla con las condiciones establecidas en el decreto. Estos son los contribuyentes
Los pequeños productores que por la poca significatividad económica que están realizando no están obligados a inscribirse dentro de lo que es el RUT, ¿verdad? Entonces a eso se refiere este punto 2. Bueno, así como estamos viendo lo que serían los gastos deducibles, también están los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles, en este caso, en el artículo 16 nos habla de lo que serían los gastos no deducibles. El presente impuesto, las sanciones por infracciones, las utilidades del ejercicio que se destinen a aumentos de capital. También tenemos aquí lo que sería la amortización del valor llave autogenerado. También tenemos lo que sería los gastos personales del dueño, socio, accionista o de sus familiares. El IVA incluido en la adquisición de bienes, servicios o importaciones. Los costos y gastos relacionados a la obtención de rentas no gravadas. A eso también vemos ahí. También dentro de lo que serían los gastos no deducibles, hay una parte que dice los costos y gastos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley. Eso es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Donde decía que tenía que estar a valor del mercado, debidamente documentado y que guarde relación con la actividad o el servicio que prestan, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir avanzando. Un ratito. Bueno, ahora vemos acá que lo que sería la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Hay diferentes fechas de cierre dependiendo ya de la actividad económica que realice el contribuyente. La fecha de cierre del ejercicio fiscal, el normal, es el 31 de diciembre de cada año, salvo quienes opten por el cambio siempre que realice las siguientes actividades económicas. Vemos acá lo que serían los ingenios azucareros y cooperativas que industrializan productos agropecuarios. Estos tienen cierre al 30 de abril de cada año civil. Las empresas de seguro y reaseguros, así como las industrias de cervezas y gaseosas, sería el 30 de junio de cada año civil, sería su cierre. Diciembre, también tenemos 3 cierres entonces, 31 de diciembre, 30 de abril y 30 de junio. El contribuyente que haya optado por alguna de las fechas diferenciadas de finalización del ejercicio fiscal no podrán volver a modificarla en los siguientes 5 ejercicios fiscales, ¿verdad? Entonces, ahí también nos dice que pueden optar por cambiar su mes de cierre, pero si optan por cambiar su mes de cierre, entonces ahí hay un inconveniente que, mejor dicho, una condición que se tiene que mantener por 5 ejercicios fiscales. Esto lo establece el artículo 15 del decreto 3182 del 2019. Bueno, vamos a continuar un ratito. La siguiente lámina. Hace rato mencionábamos dentro de lo que sería la obligación de los anticipos. Sería con la Resolución General 123 del 2022 hay un nuevo método de cómo calcular, ¿verdad? Dice que el anticipo a ingresar será calculado tomando como base el promedio de impuesto a la renta liquidado en los 3 ejercicios fiscales, incluido el que declara, siempre que el mismo sea superior a 10 millones de guaraníes, y la cuota de cada anticipo será equivalente al 25% del resultado de dicho promedio, menos el monto de las retenciones y percepciones que efectivamente le fueron practicadas al contribuyente en el ejercicio fiscal anterior, según conste en su declaración jurada anterior. Bueno, acá en síntesis, lo que se va a hacer es un promedio de lo que del impuesto que se liquidó en los 3 ejercicios fiscales, incluyendo el que se declara, ¿verdad? Y si es que eso es superior a 10 millones, entonces se va a calcular anticipo. Si es inferior, entonces el contribuyente no va a calcular anticipo. Bueno, eso es algo nuevo también, Resolución General 123 de 2022. Vamos a ver.
A ver, a ver. Bueno, están los lugares, las formas de pago, ¿verdad? Esto se puede pagar a través de ventanillas de cobranza, a través de tarjeta de crédito o débito, y también pueden hacerlo a través del pago electrónico, a través de lo que serían los bancos habilitados por la SED, hacen una transferencia de la cuenta bancaria que ustedes tienen a la SED directamente. Bueno, ya hemos visto quiénes son contribuyentes, cuáles son los gastos deducibles, cuáles son los gastos no deducibles, y también vemos nosotros aquí lo que sería eh, ya un caso especial, ¿verdad? Que son las retenciones. Pero nos enfocamos ahora en qué caso los contribuyentes del IRE general son sujetos a retención. Son sujetos a retención, es decir, yo contribuyente del IRE general, ¿en qué momento a mí me van a retener? Me van a retener cuando sea proveedor del Estado, por el total de la venta de bienes o servicios que yo realice. ¿Y quién me va a retener? Organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, empresas de economía mixta y demás entidades del sector público, excluidas las municipalidades y las gobernaciones. Cuando también yo sea comerciante que utiliza el pago con tarjeta, por esas tarjetas, ¿verdad? Entonces me van a retener por el total de las operaciones cobradas con tarjeta. ¿Quién me va a retener? Las procesadoras o administradoras de tarjeta de crédito. Después vemos nosotros lo que sería también cuando yo introduzca al país bienes o mercaderías, también hay retenciones que me hace la Dirección Nacional de Aduanas, excepto cuando se trate de bienes o mercaderías importados por la Ley 60/90 o la Ley 1064 del año 97, o aquellos productos que abonan ya el IRE por el régimen especial que establece el decreto del IRE, ¿verdad? Entonces, todos estos casos son en los cuales a mí me van a retener, ¿verdad? A ver, esto está en el artículo 85, 86, 87 y 98 del decreto 3182 del 2019. Y ahora vamos a ver en qué caso el contribuyente del IRE general es agente de retención, es decir, cuando yo, contribuyente del IRE, voy a estar reteniendo. Vemos aquí. Cuando adquiera bienes de personas físicas que por su poca significación económica no se hayan organizado en forma empresarial, tales como pequeños productores, acopiadores, y cuando adquiera bienes o servicios relacionados al rubro de la construcción, incluidos los servicios de mantenimiento o reparación de establecimiento rural, sus accesos e instalaciones, y en caso que sea designado por la administración tributaria. Entonces, yo retengo cuando adquiero de pequeños productores, por ejemplo, ciertos bienes o productos. Yo retengo si es que la administración tributaria, la SED, me designó como agente de retención. Esto está establecido, cuando hablamos de pequeños productores, está establecido entre los artículos 93, 94 y 95 de lo que sería el decreto 3182 del 2019. También tenemos el decreto número 3276 de 2020 y 3768 del 2020, que habla de todo lo que es agente de retención, y en la resolución general 34 del 2020. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar. La consulta también que siempre nos hacen es, ¿debe el contribuyente del IRE general tener registros contables? Sí, el contribuyente está obligado a llevar registros contables adecuándose a las disposiciones contenidas en la ley 1034 del comerciante, y debe presentar además la información de los estados financieros. Los contribuyentes de este impuesto deben registrar sus operaciones también dentro de lo que es el sistema Marangatú, ¿verdad? Como les había mencionado, el registro comprobante a través del sistema Marangatú. Esto está establecido en el artículo 64 del decreto 3182 del 2019 y también en el artículo, en la resolución general 90 del 2021 que habla del registro de comprobantes. ¿Cuándo se presenta la declaración jurada del IRE, ¿verdad? ¿Cuál es el vencimiento? Bueno,
La declaración jurada se presenta una vez al año, es anual y vence en el mes de abril. Bueno, si mi cierre de ejercicio es en diciembre, vencería en abril. ¿Por qué abril? Porque es dentro del cuarto mes de finalizado el ejercicio fiscal. El formulario que se utiliza es el formulario 500, la versión es la versión 3, que está reglamentada en la Resolución General 123 del 2022. El Código de Obligaciones 700 para este impuesto. Formulario 500, Código de Obligación 700, versión 3. Esta ya la nueva versión donde ya se estableció el cambio para lo que es el anticipo. Bueno, vamos a ver. Todo lo que nosotros estamos viendo, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es mirando lo básico de este impuesto. Impuesto a la renta empresarial en su categoría régimen general. Estos puntos que estamos tratando se encuentran ya dentro de la página web de la SED. Si ustedes ingresan a la página web www.sed.gov.py, pueden hacer clic donde dice IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, en ese icono, y luego le pueden hacer clic en IRE General y ahí van a encontrar todo lo que sería la regla, la parte de instructivo, formularios, van a encontrar también ahí materiales que se utilizaron en las capacitaciones y demás que les va a servir. Y también están las reglamentaciones del IRE en esta parte. Bueno, ahora ya vamos a nuestras preguntas de acuerdo a lo que estuvimos desarrollando. Entonces, el impuesto a la renta empresarial en su categoría re simple. Vamos a ver un ratito algunas de las consultas. La señora Carla Celeste Maldonado habla del contrato societario rural. ¿Podría ser un contrato de usufructo de inmueble rural? Sí, sí, podría ser. Se puede hacer ese contrato de usufructo de inmueble rural como un contrato societario rural. Vamos a ver otra consulta que dice el señor Marcos Noguera. ¿Cuál es el procedimiento para bajar del IRE general a IRE simple a un contribuyente considerado que cuenta con movimientos mínimos de 8 a 10 millones mensuales y que años atrás fue inscrito en IRE sí general y por oficio se pasó al IRE general, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, esto tiene todo un procedimiento. Tendríamos que ver lo que establece la Resolución General 69. Entonces, ese sí podría llamarnos al call center y le vamos a estar leyendo y pasando el artículo exacto de esta Resolución General 69, ¿verdad? Porque es bastante largo, ¿verdad? Para poder mencionar todo lo que les pide, ¿verdad? Y justo ahora no puedo ingresar a ver eso. Pero al señor Marcos puede llamarnos al call center 729-7000 y ahí le vamos a estar orientando. Puede preguntar por mí inclusive para que le podamos ver y mis compañeros le van a ayudar. Después, a ver otra consulta. ¿Cuál es la otra? Societario rural ya vimos. A ver, a ver, a ver. A ver. Estábamos hablando también de las deducibilidades, ¿verdad? De lo que sería acá, por ejemplo, dice, los salarios de los socios de una SA no son deducibles aunque tenga IRP, pregunta. Bueno, en realidad se puede deducir, pero hay un límite. Ese tiene un tope que está estipulado, como les había mencionado, en el artículo 15 de la ley 6380. Son deducibles, pero tiene ese tope que es hasta el 1% del ingreso bruto que les había mencionado. A ver, será limitado hasta 1% del ingreso bruto.
Eso pueden ver ustedes, artículo 15 de la propia ley 6380 del 2019. En los puntos 7, 8 y el último párrafo de la reglamentación. Ahí pueden ver. A ver, otro. A ver, un ratito, vamos a... Bueno, como les había mencionado, para poder hacer lo que sería la actualización de datos del IRE general al IRE, del IRE general al IRE simple, en este caso, ustedes pueden presentar su declaración y se ve ahí que no supera los 2.000 millones de guaraníes, pueden presentar en carácter de clausura y entonces de esa manera se puede dar de baja esa obligación y pasar al IRE simple, ¿verdad? Esto tendríamos que ver según establece la Resolución General 69 que tiene todas sus condiciones, ¿verdad? Pueden también ahí, a ver. Vemos. Otra consulta. Bueno, esas serían algunas de las consultas que estábamos viendo por aquí. En cuanto a lo que sería el certificado de participación, ustedes se inscribieron al curso. Ahora ya al terminar, pueden ustedes ingresar con su usuario y hacer lo que sería ingresar y generar ustedes mismos sus certificados, pero siempre y cuando ustedes se hayan inscrito a esta capacitación, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta también que puedan hacernos, pueden llamarnos al call center, vamos a estar ahí ayudándoles para poder dar respuesta a esas necesidades que están teniendo, casos particulares de repente que no están contemplados dentro de lo que se menciona dentro de nuestra presentación, ya que nosotros nos estábamos enfocando directamente a lo que es el IRE, que sería sus nociones básicas, IRE general, nociones básicas. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron conectando, muchísimas gracias por el marco del respeto. Estamos para servirles cualquier consulta que desean hacerlo a través de los medios que tenemos disponibles. Entonces, que tengan un buen resto de jornada. Muchísimas gracias a todos.